lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Oye, Mingo, qué bueno que vas a tener en el programa al doctor Eduardo Torres. Y entonces aquí me dicen, dile a él, luchamos contra gigantes, amigo Sancho, el miedo, la injusticia y la ignorancia. Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, para comenzar con una reflexión que tiene que ver con lo que significa alzar la voz y hacer un reclamo por la injusticia, por la ignorancia y por esos gigantes que están sentados allí en ese texto y que hoy es vigente. Aquí están con nosotros, amigos. Hablábamos con Erika en el segmento anterior del 23 de enero, que es el lunes. 65 años del 23 de enero, que nosotros aquí también vamos a tener el lunes un programa especial, haciendo un recuento histórico de hasta hoy. Y nosotros le damos la bienvenida y saludamos a Argelia Castillo, de la Asociación de Profesionales de nuestra Universidad Central de Venezuela. ¿Ya has estado aquí? Sí, gracias. Bienvenida de nuevo. Fanny Aguilar, que es de la Federación Venezolana de Maestros. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Habías venido antes? Sí, pero no con usted. Ah, sí. El cariño es el mismo. Okay. No te mortifiques. Y de Yanira Romero, que junto a Eduardo Sánchez son del Sindicato de Trabajadores también de nuestra Universidad Central de Venezuela. Ambos habían venido antes. Sí. Claro que sí. Y por supuesto el gran Eduardo Torres, que es abogado de los trabajadores presos a estas alturas todavía por defender sus derechos, simple y llanamente, por defender sus derechos. Yo quiero darle la palabra a cada uno de ustedes y Erika también me decía, mira, vamos a tratar de segmentar y de democratizar un poco, porque cada uno de ustedes tiene una voz que tiene un peso específico en la sociedad. Ustedes vienen de patear la calle y la siguen pateando y no se van a retirar hasta lograr objetivos concretos, porque hay que enfrentar a un régimen hambreador que dicen y que no tiene recursos para satisfacer las inquietudes y los planteamientos de ustedes. Pero usted ve unas camionetotas y unas motos y unos vigilantes y un derroche y se meten las Mercedes y ve aquello que lo han tomado precisamente políticos y enchufados que con fajo de dólares pagan las cosas como una grosería y una bofetada a ustedes mismos, a la familia de ustedes, a sus hijos y al futuro mismo, que los compromete hoy hablando a través de Radio Caracas. Así es. Adelante. Te escuchamos, ¿sí? Ok. Bueno, un saludo muy cordial. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada hay que decir, el comportamiento de la economía venezolana no es culpa de los trabajadores. Eso es el primer elemento. Se necesita una estabilidad macroeconómica, una estabilidad cambiaria y una estabilidad de precio, y eso es una responsabilidad que tiene nombre y apellido. Nosotros no somos responsables de eso. Además, nosotros simplemente estamos solicitando lo que dice la ley, un salario justo a través del artículo 91. A nosotros se nos han vulnerado todos los derechos. Nosotros tenemos trabajadores que viven en indigencia, trabajadores que están en la calle. Y eso es una responsabilidad que tiene nombre y apellido. Pero Maduro dice que no. Maduro te contestó ya y dijo, reclámenle a Estados Unidos por las sanciones, no me reclamen a mí. Eso es un discurso de mucho circo, de muchísimo circo y de poco pan. Así lo vemos nosotros. ¿Qué nosotros estamos diciendo? Mire, salió el 6.5 millones de venezolanos padecen de hambre según el informe de la Organización Mundial de la Salud. Sí. ¿Sabe? Estamos hablando de estadísticas.
clara y contundente. Nosotros simplemente somos voceros de nuestros trabajadores, que los trabajadores es el pueblo venezolano. Por ello nosotros vamos a seguir en la calle, estamos convocando a una unidad que no se construye desde ahorita, tenemos años en eso. Por eso es que en todos los estados se está en la calle, porque existe una unidad, porque existe necesidad, porque la gente está pasando hambre. Pero Maduro te va a tirar a los colectivos, bueno, porque ya eso están reciclados inclusive. Ciertamente, pero nosotros seguiremos en la calle y no tenemos miedo. Esa es la verdad. Y bueno, nosotros invitamos que el 23 de enero es una protesta de los trabajadores nacional. En todos los estados va a haber protesta. Es una protesta social, porque es salarial, pero es social. Aquí no existe HCM, aquí no tiene seguridad, aquí no existe agua, aquí no hay salud, aquí la gente sobrevive. Y bueno, nosotros seguiremos en la calle y esa es la línea. Y invito a todos los venezolanos que nos estén escuchando que el 23 de enero hagan honor a lo que es la democracia, libertad, por los derechos de todos nosotros. Eso tiene que tener una organización para que nos las cuenten ahora, cómo, sí, desde dónde se parte, cuál es la hora de la convocatoria, etcétera. Pero vamos a escuchar a Fanny. Fanny. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Fanny Aguilar, recién electa miembro de la Federación Venezolana de Maestros. Qué bueno. Que está presidida por la profesora Carmen Teresa Márquez. Mira, nosotros los docentes, maestros de Venezuela, venimos desde hace muchos años peleando por un salario justo, como lo decía mi compañera y el artículo 91 de la Constitución. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Eso no se está cumpliendo. Nosotros, los maestros... ¿Desde cuándo no se cumple? Tenemos mucho tiempo sin que se cumpla, pero nosotros tenemos un contrato colectivo, que es lo que nosotros estamos exigiendo, que está vencido y que por la pandemia se extendió. Pero en este momento nosotros comenzamos de nuevo la discusión, se discutieron 17 cláusulas, ninguna con incidencia económica. Pero cuando comenzaron la discusión de las cláusulas salariales, allí se frenó la discusión del contrato colectivo. En diciembre se iba a firmar y pues no fue así. Nos deben 280% de incidencia salarial, que fue el contrato anterior y que supuestamente nos iban a pagar un 40%, luego un 30%, lo cual no sucedió. Efectivamente, ellos dicen que no hay ingresos, no hay recursos. Pero resulta que según el economista, profesor José Guerra, él nos dice que para este año 2023 se estima que por exportación de petróleo en Venezuela debe ingresar 14.000 millones de dólares. Por concepto de IVA, 2.500 millones de dólares. Por transacciones de grandes transacciones, impuestos, 1.500. Por impuestos sobre la renta, $1.000. Por gasolina, $1.700. Es decir, que sí tenemos dinero. Sí, el año pasado fue igual. Inclusive se dice que aumentó el 23% los ingresos por petróleo, dicho por la OPEP. Entonces aquí si hay dinero, no es falso que aquí no hay dinero, claro que lo hay, y lo tienen quizás represado, guardado, porque también vienen unas elecciones de 2024, y recordemos que ellos todo lo apuestan a esas elecciones. Nosotros los maestros seguimos exigiendo todos los beneficios. El maestro actualmente está siendo amenazado por supervisores, por la VC, por los colectivos, para obligarlos a que estén en las instituciones cuando un docente no puede ni siquiera pagar un pasaje. Si el pasaje cuesta 5 bolívares y este docente tiene que ir y venir, gasta semanalmente 50, solamente un transporte y mensual 200, y el docente gana 325 bolívares. ¿Con qué puede él sufragar sus gastos? Y es importante que sepamos que esta no es una lucha solamente de los docentes. Estamos hablando de la educación fundamental para el desarrollo de una patria, de una nación, que aquí todos tenemos que unirnos, los docentes, los trabajadores, el vecino, el papá, el padrino, los políticos, todos, absolutamente todos, porque está en juego el futuro de Venezuela. Muy bien. Muy grave. Deyanira y Eduardo. Deyanira Romero y Eduardo Sánchez del Sindicato de Trabajadores de nuestra UCB. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Soy Deyanira Romero, soy la secretaria general del Sinatra UCB y vocera de la Federación de FETRESO. Nosotros los trabajadores, tanto universitarios, sector salud, todos estamos en la calle. Primero
por la gran necesidad que tenemos que decir. Los trabajadores hoy en día estamos subsidiando, los trabajadores del sector público estamos subsidiando la responsabilidad de cumplir con nuestro trabajo, porque el pago que nosotros recibimos no alcanza ni siquiera para tener la responsabilidad de ir diariamente al trabajo. Eso es lo más importante, por eso es que todas las universidades en cierta forma están funcionando, están abiertas, pero realmente el trabajador viene 1 o 2 veces a la semana, porque el salario no alcanza para presentarse a su puesto de trabajo. Tenemos grande necesidad. El gobierno habla de una rebelión, que estamos financiados, que es un financiamiento que tenemos del exterior. No tenemos financiamiento de nada, porque ni siquiera tenemos las cuotas sindicales. No las tienen represadas desde hace 1 año y medio. El Estado venezolano, el gobierno venezolano, no paga los recursos para los gremios ni para las cajas de ahorro, porque también no las tienen quebradas. Incluso en estas manifestaciones recientes, partidos políticos se han acercado a ustedes y ustedes lo han mandado a freír mono. Exacto, porque esto es el momento de los trabajadores, porque ya los partidos no son voceros los trabajadores. Tristemente los partidos, los que se han hecho eco de su necesidad, no entendieron la necesidad tan grande que tenemos los trabajadores hoy en día. Como bien lo dijo la compañera Argelia, tenemos trabajadores en la indigencia, tenemos trabajadores que se nos están muriendo en los hospitales porque no tienen ni para comprarle un medicamento. Entonces eso es lo que nos llevó a la calle, esta unidad, y mientras más el gobierno trate de represar, no es rebelión, es necesidad, y ojalá lo entendieran y cambien ese discurso que no hay recursos, que es el bloqueo. No, porque no puede ser que haya un bloqueo para pagar un salario, pero si hay dinero para comprar buenas camionetas, para instalar bodegones, para y Delcy Rodríguez no dijo hace poco que Maduro iba a anunciar un aumento, y entonces terminó diciendo un bono, hablando de un bono. No, entonces lo único que trataron de intimidarnos, de callarnos la boca, de callar, o aparte de los colectivos, que eso es normal, porque las marchas nuestras, sí, es normal, pero normalmente ellos nos los tiran a la calle. Ya nosotros en la calle estamos acostumbrados a verlo. No, ya es el momento, dejen de enfrentar pueblo contra pueblo. Y le hago llamado a ese colectivo, porque ellos necesitan de los docentes, necesitan de las universidades, porque ellos se forman. Claro, ellos también son estudiantes, un hijo, ellos son estudiantes, claro. Muchos de los familiares serán gente de este mismo sector que estamos protestando. La necesidad es importante. Y también trataron de callarnos, de tranquilizarnos con una de 580 bolívares, que solo alcanzó para un día. Imagínate. Eduardo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Mingo, por la invitación. Pues yo quiero aprovechar primero el corto tiempo que tenemos aquí para invitar a todos los trabajadores y trabajadoras venezolanos, de cualquier signo, de la empresa privada, del sector público, a la gran movilización nacional que está convocando el pueblo trabajador, porque esta la convoca el pueblo trabajador, en conmemoración del 23 de enero, el año de la democracia, la fecha en donde se celebra la democracia venezolana, en todo el país, los 23 estados, en los municipios, en donde pueda la gente que alcance la calle, maestros, docentes, todas las universidades, etcétera. Y aquí en Caracas, esta marcha partirá de la plaza del rectorado, donde está el reloj de la universidad, a partir de las 9 de la mañana el 9 lunes. de la mañana. 9 de la mañana el lunes. 9 de la mañana la convocatoria. La convocatoria. O sea, no debería ser antes, que la gente llegue antes. No, la gente 9, llega a las 9 porque tiene una fecha de una hora de salida, una hora después. Okay. A partir de las 9 de la mañana, ahí en el reloj de la universidad. ¿Y para dónde se va? ¿Cuál es la ruta? Tenemos una ruta. Tenemos una ruta, la puedes decir pero ahorita. ahí se la vamos a ir diseñando en la salida, por razones, no tanto el tema de la seguridad, sino porque, bueno, mucha provocación. Bueno, por ejemplo, el 16 convocamos una movilización hacia la esquina Sala. Ajá. Resucitaron el 15 en la noche el cumpleaños de Serra, pues. Bueno, sí. Y empezaron a tomar toda la zona para evitar la situación. Nosotros convocamos a la Plaza Venezuela. Tuvieron que mudarse a la Plaza Venezuela. Y los colectivos se mudaron para la Plaza Venezuela. Sí, por eso. Todos se mudaron para la Plaza Venezuela. Claro. El tema es que los colectivos, al ver la presencia de los trabajadores y las trabajadoras, que no eran 100, no eran 200, eran miles, tuvieron que dejar la plaza. Y al final tuvieron que permitir que nosotros marcháramos. Ese fue el día desde la Guardia Nacional, la policía y los colectivos los tiraron a la calle, en donde cerraron el centro de Caracas para que no pasaran, en donde habían dicho que no habría marcha,
Y porque están juntos, se confunden. Pero déjeme decirle también el problema de la credibilidad del gobierno, que ese fue el día en donde hubo la marcha más grande de estos últimos 5 años, ¿no? Porque el pueblo sencillamente no solamente fue convocado por los trabajadores, se autoconvocó para ir así, como va a pasar el lunes. Sí. El lunes nosotros desde aquí le prestigiamos que la movilización más grande que va a tener este país va a ser el 23 de enero, en donde estamos reclamando justamente lo que a ellos les duele, el salario. El salario no es un problema gremial, nada más. El salario es una contradicción del punto de vista de clase entre el capital y el trabajo. Porque ahorita ellos se escudan en el tema de que no tienen recursos económicos. Ok, si no tienen recursos económicos, porque este es un problema que no viene de ahorita, este es un problema que viene de tiempo atrás. Entonces, ¿cómo responden a la memoria y cuenta que entregó el presidente Maduro, que está prosperando la economía, cuando eso no se traduce en bienestar para la sociedad? Por ejemplo, el Estado tiene aproximadamente 9 millones de personas entre jubilados y activos, entre pensionados, jubilados y activos, en la nómina. Esos 9 millones de personas están en estos momentos viviendo en la indigencia, en la calle, peleando. Además, en la empresa privada, los trabajadores que están maquilando, trabajando hasta 12 y 14 horas al día para poder compensar el salario, ya no se respeta la ley, por ejemplo, las 8 horas de trabajo diario. Porque el sector privado, que está pagando en bonos, no salario, porque Fede Cámara ahora piensa que la única manera es quitándole las prestaciones a los trabajadores, es decir, cortando todo, no dándonos nada. Claro. Entonces, esos trabajadores son aproximadamente cerca de 9 millones también. Pero ustedes se han acercado a la asamblea de Maduro, han hablado con los diputados, eso se ha tratado. Sí, nosotros cubrimos todas las instancias, y con la vicepresidencia nos reunimos como 5 veces, hemos llevado todo. Y eso se ha hablado que... Sí, y además no hay respuesta, porque no es una prioridad para el gobierno, y esa es la realidad. El problema es que ellos se les olvida que están a punto de una elección y nosotros representamos cerca de 20 millones de ciudadanos mayores de edad con derecho a voto, porque para atrás hay que ser mayor de edad. Sí. Y es como el 16 se dieron ese escopetazo que trataron y dijeron que no iba a haber marcha, y fue la marcha más grande del país, salieron preocupados. Rapidito. ¿Cómo trataron de parar la marcha? El domingo a la 1 de la mañana empezaron a dar un bono de 580 bolívares. Nadie avisaron. Sí. Por primera vez abrieron la plataforma patria el domingo, que no abre, para que la gente fuera a producir el bono, a pasarlo a su banco para gastarlo, para sabotear la marcha. Y la gente le decía, gracias más bien por financiarme el pasaje para venir a mi marcha, porque la gente estaba ahí peleando por su derecho. Por eso, el 23 de enero, y vengo, te esperamos. Claro, pero de aquí salimos para allá. Pero mira, tenemos que hacer un pequeño paréntesis para luego darle la palabra a Eduardo Torres, porque estaba hablando otro Eduardo Sánchez. Vamos a Máster un momento, vamos a identificar, recuerden, el lunes 23 todo para la calle. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Distasis Motors es y ha sido siempre el concesionario y taller Honda de Venezuela, pero amigos, se amplía el espectro de Distasis Motors, y entonces usted encuentra, por ejemplo, que ellos son concesionarios de las motos Suzuki. Y usted encuentra en la sede de Los Palos Grandes, donde está el concesionario. En Los Palos Grandes está tanto el concesionario como el taller. Pero en el concesionario está esa exhibición, donde están todas las motos 2023, motos eléctricas inclusive. En precios, condiciones y servicios, nadie compite con Distasis Motors. Pero además de concesionario Honda, ahora también Distasis Motors es concesionario autorizado de los nuevos automóviles JMC. Póngase en contacto con nuestros amigos de Distasis Motors. Le voy a dar un número, 0212-285-7779. Produzca es una empresa venezolana que tiene más de 42 años. 42 años tiene Produzca. Su sede principal está en Valencia, pero también saludamos a la sede que está en Barcelona, en Maracay, en Maracaibo. Ello nos permite cubrir toda la geografía nacional, que usted lo hace primero teniendo el catálogo de Produzca, www.produzca.com. Produzca con S de seguridad. Ellos nos suministran todos los implementos para estar nosotros seguros en nuestra área de trabajo, porque puede que usted esté trabajando en un sitio donde hay salpicaduras químicas o rayos ultravioleta o mucha agua o mucha temperatura. Entonces está la protección óptica con todos los implementos, la protección a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo. Eso es Produzca, amigos. Qué importante el servicio que nos ofrece Produzca.
en su Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Los pies. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. La labor de Eduardo, ustedes lo conocen, Eduardo Torres, abogado, no se detiene, no para. Impresionante en su lucha como defensor, como abogado de los trabajadores presos por defender sus derechos. Eduardo está aquí con nosotros y es también uno de los grandes motores y motivador para que juntos acompañemos a esta gente y no los dejemos solos, por el amor de Dios. Dime, mujer, adelante. Quieren precisamente saludar a los representantes gremiales y preguntar... Pero no tienes micrófono allí. Pero, sí. ¿Por qué no te acercas aquí un minuto? Un minuto por acá. Para. Nuestros amigos oyentes están mandándoles saludos a los representantes gremiales y quieren saber qué otros sectores se han manifestado para acompañarlos en la lucha. También están preguntando, un poco creo que lo decía ya, sobre las otras reivindicaciones, no solamente las salariales, todos los otros problemas que tenemos los venezolanos en cuanto a servicios públicos, en cuanto a salud, transporte, comunicaciones. La señora Vera también pregunta si ustedes en su momento apoyaron a Chávez y a Maduro y están decepcionados por lo que ha ocurrido. Es una inquietud importante que me imagino que puede ser recurrente y que se la puede estar haciendo mucha gente. Eduardo. Muchas gracias, Mingo. Muchas gracias, Erika, a todo el programa Radio Caracas Radio. Nosotros venimos aquí para desear y convocar a un próspero 2023 y esa prosperidad la vamos a lograr con unión y lucha, y eso es lo que están demostrando estos líderes y lideresas que hoy nos acompañan en este programa. Argelia, Fanny, Deyanira y el tocayo Eduardo Sánchez son parte de los miles, diría yo, millones de defensores de derechos humanos laborales que se suman a los demás defensores, porque aquí en Venezuela se están convirtiendo cada ciudadano, porque para ser defensor de derechos humanos hay que defender por los derechos del otro. Entonces aquí se está dando un fenómeno sumamente interesante. Nosotros venimos, Mingo, lamentablemente de una Navidad triste. La mesa no estuvo completa, pero además tuvimos una Navidad con presos políticos. Tanto que hicimos la campaña Navidad sin presos políticos, este gobierno indolente, primera vez que yo veo un gobierno tan nefasto como el de Maduro, que lamentablemente otros gobiernos, cuando llega diciembre, ¿qué necesidad tiene Maduro de tener a más de 300 presos políticos? Se lo dijo Macron, se lo dijo el presidente Duque, se lo dijo la gente de México. No, ellos están empeñados en encarcelar arbitrariamente a los trabajadores. De todas maneras, nosotros seguimos en la calle acompañando esta lucha por el salario, por las convenciones colectivas, por los derechos del pueblo, como bien lo dice la audiencia, también por la libertad. Y por eso la marcha del martes, del lunes 23 de enero, es una marcha por la democracia, por defender lo que logramos en el 58 y por rescatarla. También queremos hacer un llamado, y con esto cierro, a denunciar. Sigue la persecución contra los dirigentes en Guayana. Allá se tomó el portón 4, algo histórico, porque los sindicatos están en manos de la Central Bolivariana. Entonces los trabajadores se organizaron y tomaron el emblemático portón 4, duraron 5 días, tuvimos que mandarle su mensaje duro a Maduro, incluso que ya deje de manchar sus manos de sangre como lo hizo con los jóvenes. Eso está ahí en esa lucha. Anoche lamentablemente fueron a la casa nuevamente de Ángel Bolívar. Nosotros queremos que eso se detenga, porque para levantar la protesta en el portón 4 se firmó el acta, y el primer punto del acta dice que no van a meter preso a los que estaban luchando. Entonces mucho cuidado con eso, y en definitiva, finalmente, que el gobierno empiece a cumplirle a los de Guayana, porque el diálogo sigue, y que le cumpla también a estos luchadores que hoy están aquí en el programa y que están a nivel nacional. Muy bien.
Eduardo, para responder sí, lo que les preguntaste. por favor. Bueno, mira, rapidito que nos quedan. Rapidito. Esta protesta que estamos convocando, la estamos convocando en un frente amplio. Ahí están los educadores, están los trabajadores de la salud, están los trabajadores universitarios de todo el país, están los trabajadores del sector público, los de los ministerios, las alcaldías, todos activos, están los trabajadores jubilados, están los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, están los trabajadores, bueno, hasta los campesinos se están incorporando. Esto es una protesta del pueblo venezolano. En primer lugar, esta protesta es amplia, es de nuestro pueblo y la convoca el pueblo trabajador. Es una cruzada. Es una cruzada. No me la calo más. No me la calo más. Nosotros vamos a pelear por lo nuestro porque es el derecho que nos da la Constitución. Nuestras consignas son económicas, evidentemente, sí. Nosotros también luchamos por los derechos sociales, pues no puede ser que en un país no haya agua, se vaya la luz 9 horas al día, no hay salud, tú te enfermas y no tienes cómo comprar un medicamento y enfermedades que son curables, la gente termina muriéndose porque está el sistema de salud colapsado, no tienes cómo comer y además de eso, los pequeños negocios están quebrando porque entonces las alcaldías cobran, el CENIA cobra, los policías cobran, todo el mundo cobran, los colectivos, todo el mundo pasa matraca, entonces la gente tiene que cerrar y entonces ante esa situación no prospera. Ahora mira, sí, es importante decirte esto es una movilización de todo el mundo, chavistas, los no chavistas. ¿Por qué? Okay. Porque sencillamente el pueblo reaccionó contra una política económica nefasta que sencillamente no da pie con bola. Pero tenemos un posgrado en estas actividades, en donde bombas lacrimógenas, muertos, atropellados, gente ahogada. Eso lo vamos a revivir nuevamente. Ese es el planteamiento que hay. La conflictividad. En primer lugar, creemos que hay unas condiciones diferentes. Por eso el pueblo está en la calle y además hemos derrotado esa. En primer lugar, todos los medios internacionales y las corrientes internacionales están pendientes de lo que pasa en Venezuela. Segundo, el que estas protestas sean las más masivas que se han dado en los últimos años y no estén ahí los cuadros políticos ni los partidos, le da un significativo importante porque ahorita ellos coinciden, ¿no? Ellos se reúnen, hacen negocios, hacen sus cuestiones, por eso nosotros no permitimos la indolencia de esos partidos a meterse aquí porque todo el mundo trata de cabalgar sobre los hombros del trabajador. Y aquí lo que hay es una crisis mundial, sí, una crisis mundial, pero aquí se está aplicando la lógica del capital, descargar sobre el peso de los trabajadores, el hombre del trabajador, todo el peso de la crisis para favorecer a los grandes recursos económicos, a las empresas privadas y a los nuevos ricos. Resulta que nosotros somos la mayoría de este país, también tenemos derecho a vivir con dignidad y si nos los niega el gobierno, pues tenemos que ir por él justamente exigirlo en todos los tonos. Sí, muy bien. Mira, vamos a tratar de darle un minuto a cada uno. A lo mejor nos pasamos, Catherine, nos pasaremos unos 2 o 3 minuticos después de las 9, pero vamos de nuevo a escuchar la voz, la invitación, la convocatoria de esta gente que no se la cala más y no los podemos dejar solos. Argelia. Ok, rápidamente. La ONU también señaló que el 4.1% de los niños de 5 años están en desnutrición aguda. ¿Quiénes son esos niños? Son los hijos de los trabajadores. Entonces, nosotros, este 23 de enero es una protesta social, es de reivindicaciones, pero es una protesta social. La gente tiene que entender que hay que salir a la calle por defender para que tu hijo coma mejor, para que tú tengas agua, para que tengas luz, para que tengas beneficios, porque no nos podemos acostumbrar a esta desidia. Lamentablemente el venezolano, este país es un país petrolero, con muchísimos recursos, y nosotros no podemos pagar los platos de una política inadecuada del Estado. Por eso los invitamos que el 23, todos a la calle a protestar. Fanny. Bueno, nosotros hablábamos de que más nosotros estábamos solicitando, por lo menos desde el gremio de educación, somos de maestros, también estamos defendiendo el derecho de los niños. Ayer nos acusaban de que estábamos violentando el derecho a la educación y que eso era un delito y que nos iban a llevar al 6 CPC, imagínense. Pero aquí el único que viola los derechos de los niños es este gobierno, cuando van a unos hospitales y no están en las condiciones, cuando las infraestructuras están en malas condiciones y en esta fecha hay escuelas que no han iniciado la educación por la falta por las infraestructuras escolares. Entonces, ¿quiénes están violando entonces los derechos de esos niños? ¿Quiénes están quitándole el derecho a su maestro para que tengan una vida digna y que pueda dar clase como debe ser? Entonces, el único violador aquí de los derechos de nuestros niños y adolescentes es este gobierno. Y por eso yo también pido a toda la ciudadanía y a todos los venezolanos que nos unamos para ese 23 de enero salgamos, porque es una fecha cívica y de nosotros.
y tenemos que rescatarla. Muy bien. Chavistas, maduristas, ya no les funciona el discursito de las sanciones. Sí, bueno, y la gente sigue preguntando sobre el miedo y los colectivos que son gente que son, mire, que tienen una formación criminal, solo conocemos. Sí. Ayer nos mostraban las armas. Ayer en la Por eso nos levantaban la camisa para que viéramos. Claro. Y nosotros le mostrábamos los bolígrafos, porque tenemos en San Martín, esta es nuestra única arma, los bolígrafos y los lápices. Bueno, fíjate, Deyanira. Bueno, el llamado es para que todos, en cada rincón de este país, todos salgamos a protestar. Porque todos, la gran mayoría, somos asalariados. Ya seamos del sector público o privado, todos somos asalariados, porque si fuéramos empresarios, fuéramos al gobierno, estuviéramos tranquilos. El trabajador solo tiene su salario para vivir y su protección y rescatar nuestras contrataciones colectivas. Por primera vez en la historia, el trabajador venezolano está desamparado. No tenemos contrataciones colectivas en que ampararnos, no tenemos un Ministerio de Trabajo que nos defienda. Hoy en día un trabajador venezolano no tiene salario. Tiene que trabajar entre 12 y 14 horas. No, se olvidaron de los días de descanso. No tenemos protección social, no tenemos un seguro, no tenemos nada como protegernos. Y para ñapa, ningún sector salud funciona como debe ser. Entonces, el llamado es para luchar, para rescatar nuestro deber a vivir con dignidad. Tenemos derecho a tener un buen salario, tener luz, tener agua, tener cómo comunicarnos. Calidad de vida. Calidad de vida. Es lo único que nosotros pedimos. Y si eso se llama insurrección, pues necesitamos una insurrección de nosotros los trabajadores para rescatarlo. Eduardo y Eduardo cierran el programa rapidito. Bueno, no, nosotros ya, todo lo que han dicho nuestros compañeros, ese es el paquete de los planteamientos que tenemos, pero sobre todo el tema del temor. La gente perdió el miedo. La gente perdió el miedo porque ya nosotros en la calle lo hemos visto. Aquí te preguntan si puede haber infiltrados. Muchos. Muchos. Infiltrados hay muchos. Lo que pasa es que nosotros tenemos el control de la manifestación. Y además los hemos sacado. Nosotros hemos sacado al SEBIN, hemos sacado al DIGESIN de las manifestaciones cuando están en una actitud provocadora. Hay gente que, por ejemplo, quiere como trabajador se viste entonces para decir, vamos para tal parte a chocar con la policía. Nosotros decimos, eso no pasa aquí, hermano. Eso vaya y le dice a su jefe que lo mandó, pues sencillamente que eso no pasa. Pero nosotros lo tenemos ubicados. Pero nosotros lo conocemos todo. Pero en el caso de los colectivos, eso es una expresión de microfascismo. Es una política perversa que pretende, cuando ya no tienen respuesta, cuando ya no tienen respuesta que darle a los trabajadores, entonces quieren enfrentar pueblo contra pueblo, para decir el pueblo me está defendiendo. Y bueno, sí, les dan unas condiciones, le dan la moto, le ponen la pistola, le ponen la platica, la cuestión, pero eso no dura mucho. Además, el pueblo siempre va a estar aquí. Los jefes, los gobiernos pasan. Pero el pueblo siempre está aquí. Y ahora este pueblo despertó. Ya este no es el pueblo sumiso. Este es el pueblo, el pueblo de Bolívar, porque Bolívar es de todo. Este es el pueblo que ahora va a pelear por su reivindicación y que despertó. Está en la calle. Y de la calle no va a salir hasta no conquistar sus reivindicaciones, porque nos quieren quitar todo. Eduardo, tú cierras entonces. Como dice el tocayo Eduardo, al bravo pueblo de Bolívar. El lunes 23 de enero, todos a la calle a defender todos los derechos humanos, nuestra dignidad, la libertad y recuperar la democracia para Venezuela. Ese es el reto. La convocatoria el lunes es en la plaza. La plaza del rectorado, donde está el reloj de la universidad. La universidad pueden entrar todos, hasta los policías, pero tienen que comportarse porque los estamos pillando. Y a través de las redes van a informar las concentraciones en los otros estados. Todo. Sí, y un llamado a la gente a que nos ayude con el WhatsApp, que nos ayude a reenviar, que nos ayude por el Instagram, por el Telegram, por el Facebook. Vamos a ayudarnos por las redes sociales. Y todos los sindicatos a montar sus flyers en sus ciudades donde se van a concentrar. Cada quien escoge. Sabemos ya algunos que, por ejemplo, en el centro del país, pero que todo el mundo monte su flyer convocando su manifestación, aunque sea para la plaza, para de ahí arrancar. Nosotros el lunes a lo mejor hacemos algún contacto telefónico en el Está Circulando rapidito para de nuevo estar anunciando, recordar. Bueno, de verdad gracias a todos. Cuentan con nosotros siempre. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy aquí como siempre de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCN presentó Por Todos los Medios con Mingo.
Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por...